En este video vamos a continuar a hablar sobre la presión sanguínea y cómo es que se regula la presión sanguínea y el flujo de acuerdo a estos mecanismos. En su libro, al control local le están llamando la autorregulación de la perfusión. ¿Okay? Así que son señales que ocurren en el mismo tejido y que hacen que ese tejido se ajuste a la cantidad de sangre que está llegando a ella. Así que voy a mover esto un chin aquí, ¿ok? Ven que si, por ejemplo, la concentración de oxígeno baja, aumenta la concentración de dióxido de carbono, aumentan los niveles de ácido láctico o de otros productos de metabolismo celular. Si se aumentan las concentraciones de potasio o de hidrógeno, lo cual hace que el pH baje. Si hay químicos inflamatorios como histaminas y la temperatura ha aumentado, todo eso va a causar que los esfínteres precapilares se abran para que el flujo aumente y de esa forma se regule estas señales, estas variables vayan en la dirección contraria. ¿Ok? Además, fíjense que puede ser de forma indirecta porque todas estas condiciones van a estimular la liberación de óxido nítrico, que es un vasodilatador bien potente. Paréntesis, el óxido nítrico es el target para Viagra, que hace que los vasos sanguíneos de las columnas eréctiles del pene se dilaten. Entonces, hay contracción de los capilares si hay niveles opuestos, o sea, que si hay mucho oxígeno, poco dióxido de carbono, etcétera, etcétera, pues entonces esto va a hacer que se liberen unos factores que se llaman endotelinas. Y estos son unos péptidos bien potentes que son unos vasoconstrictores. Además, secreciones de las plaquetas pueden causar vasoconstricción porque queremos protegernos ante la pérdida de sangre. Y existe una respuesta que se llama la respuesta miogénica que ocurre en gran parte para protegerlo a usted de un cambio de presión demasiado abrupto, demasiado alto, que puede dañar los tejidos, específicamente pues tejidos tales como los riñones o el cerebro, o sea, vasos sanguíneos que son frágiles y pequeños. Así que a eso es que nos estamos refiriendo cuando hablamos sobre control local. El control neural, también en su libro le hablan sobre él y vamos a ponerlo por aquí para que sepan que es en la misma página, pero hablan de unos centros cardiovasculares en el cerebro. Vamos a hablar de ellos en un momentito, de los receptores, los reflejos vasoreceptores y los reflejos que incluyen o que envuelven los quimiorreceptores. Así que vean este diagrama aquí. Van a regresar a él cuando estemos hablando, cuando vayan a discutir los reflejos de vasoreceptores que van a mantener la homeostasia. ¿Okay? Así que bajo presión sanguínea aumentada vamos a ir en esta dirección hasta que se restablezca la homeostasia, y cuando la presión sanguínea está demasiado bajita, pues entonces los cambios van a ser en esta dirección. Pero a grandes rasgos, esa regulación neural pues se debe en gran medida a que hay un centro vasomotor en la médula oblongata. Estoy hablando del tallo cerebral, no la médula espinal, no el cordón espinal. Y este centro vasomotor va a ejercer control simpático del sistema nervioso simpático sobre los vasos sanguíneos que están alrededor de su cuerpo. El control simpático en su gran mayoría va a estimular que la mayor parte de los vasos sanguíneos se contraigan, pero va a dilatar específicamente vasos sanguíneos que están en los músculos esqueletales y el músculo cardíaco, porque cuando estamos bajo los efectos del sistema nervioso simpático, estamos bajo fight or flight. Y recuerde que eso lo que indica es que tenemos que
aumenta nuestro nivel de ejercicio. Así que no queremos reducir el flujo de sangre ni al músculo cardíaco ni a los músculos esqueletales. Los esfínteres precapilares van a responder a esto si no tienen nervios, van entonces a responder a señales locales y señales hormonales. Pero si están inervadas, pues entonces van a responder a este centro vasomotor. Además, el centro vasomotor es el lugar donde se integran los reflejos autonómicos como los vasoreceptores, los quimiorreceptores y un reflejo que se llama el reflejo medular isquémico. Vamos a verlos por aquí. El vasoreceptor o el varoreflejo es un mecanismo que usa feedback negativo en respuesta a cambios en la presión sanguínea. Cuando la presión sanguínea aumenta, eso se detecta por los senos carotídeos, que están en los cuerpos carotídeos en la carótida interna externa donde está bifurcada. Esta señal se envía a través del nervio glosofaringeo, que era el 9, el nervio craneal 9, y de esa forma se inhibe la actividad cardíaca y vasomotora simpática, porque si la presión está muy aumentada, queremos disminuirla. Así que esto va a hacer que se reduzca ese tono simpático que normalmente tienen los vasos sanguíneos, tienen un nivel de background de contracción. Por otro lado, también se van a estimular, ese mismo reflejo va a estimular fibras del vago, que son del par craneal 10, nervio craneal 10, y que pertenece al sistema nervioso parasimpático. Eso va a causar que la tasa de contracción del corazón y el cardiac output se reduzcan, así que también va a reducir la presión sanguínea. Cambios en presión sanguínea en la dirección opuesta pues van a tener el efecto opuesto, y podemos ver aquí qué ocurre y cuál es la respuesta cuando el firing rate de los vasoreceptores va a aumentar. Cuando estamos con la presión aumentada, se inhibe el centro vasomotor, se reduce el tono simpático, se reduce el tono vasomotor, que es la inervación simpática de los vasos, causando vasodilatación, y eso reduce la presión sanguínea. ¿Okay? Además, vasoreceptores, fíjense que no solamente está inhibiendo el centro vasomotor, sino que también estimula los cardioinhibidores. Está trabajando doblemente, aumentando el tono del vago, reduciendo la tasa de contracción del corazón. Esa que está trabajando en el corazón y en los vasos sanguíneos. Y ambos van entonces a trabajar para controlar la presión sanguínea. Los vasoreceptores son importantes en la regulación de la presión sanguínea a corto plazo, pero si usted tiene hipertensión crónica, no van a ser un mecanismo en el que usted pueda confiar por mucho tiempo. Por otro lado, hay un control hormonal que es bien importante, voy a buscar esto otra vez, que influye sobre la presión sanguínea. Algunas hormonas van a tener efectos vasoactivos y otras van a regular indirectamente la presión sanguínea porque regulan el balance de agua. Así que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente que aumenta la presión sanguínea y lo hace de forma indirecta porque promueve que se retenga agua y se retenga sodio por los riñones. Eso aumenta el volumen y la presión sanguínea. Hay un péptido, se llama el atrial natriuretic peptide. Natri se está refiriendo a sodio, uretic se está refiriendo a orina. Así que si usted orina más sodio, entonces se elimina agua y la presión va a bajar. La hormona antidiurética promueve la retención de agua y por lo tanto va a aumentar la presión sanguínea. Así que también funciona como un vasoconstrictor. La epinefrina y la norepinefrina, que son catecolaminas, son neurotransmisores del sistema nervioso simpático. En la mayor parte de los vasos sanguíneos van a unirse a unos receptores alfa adrenérgicos y causan vasoconstricción. Pero como habíamos mencionado anteriormente,
El sistema nervioso simpático causa un efecto opuesto en el músculo cardíaco y esqueletal porque tienen otros receptores adrenérgicos que son los beta y entonces van a causar vasodilatación. En su libro les hablan sobre otras hormonas. Vamos a ver, el sistema renina, angiotensina, aldosterona lo explican con más detalle. Nosotros vamos a explicarlo con bastante detalle cuando estudiemos el sistema urinario, el sistema casi ya al final del semestre. También aquí le mencionan la eritropoyetina porque cuando se libera eritropoyetina de los riñones, y esto es causado pues cuando el nivel de oxígeno ha disminuido, entonces los eritrocitos, el nivel de eritrocitos va a aumentar. Eso causa que haya mayor volumen sanguíneo. Así que también contribuye a que la presión sanguínea aumente. Además tiene un efecto de vasoconstricción independientemente del efecto que tiene sobre la médula ósea. Regresando aquí a la presentación. Entonces, pues ya sabemos que las arteriolas van a hacer van a revisar su ruta de flujo dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si usted está relajándose en su casa, viendo televisión, Netflix, not with chill, porque con chill es otra cosa, se reduce el flujo a las piernas. Aquí cuando usted está ejercitándose, pues tiene que aumentar el flujo a los músculos esqueletales de la pierna. Ahora viene un tema que es bastante importante y que puede ser que cause confusión, pero no debería causar tanta si entendemos esto por lógica. Miren, normalmente cuando estamos viendo un vaso sanguíneo, en la parte de la arteria va a haber una presión sanguínea mayor. ¿Ok? Va a haber una presión sanguínea que contribuye a que se escape del capilar, como los capilares tienen bastante más facilidad de que salgan de ahí materiales, pues, el agua tiende a escaparse porque la presión hidrostática del tejido es bastante baja. Así que en el lado arterial usted tiene una presión de la sangre que está saliendo por el vaso de 30 milímetros de mercurio, mientras que aquí en el tejido pues en realidad es bastante bajita. ¿Okay? El interstitial hydrostatic pressure es de 3. Así que la diferencia no es menos, fíjense, que entonces el 33 milímetros de mercurio y 20 para entrar, ¿ok? Así que la diferencia es tal que va a haber, se favorece que el agua salga de aquí, porque la flecha que tiene mayor dimensión, la que tiene mayor milímetro de mercurio, la fuerza más importante es esta, la que está sacando el agua del vaso sanguíneo hacia los tejidos. Pero cuando pasamos por el capilar y vamos ya para el lado venoso, la presión hidrostática ha bajado bastante. La presión hidrostática en el lado venoso es bien bajita. Así que aquí la diferencia es de las mismas 20 que habían en el tejido, porque eso no ha cambiado, y aquí en vez de haber 33 para salir, solamente hay 13. Así que aquí la fuerza para reabsorber es mayor que la de sacar agua de aquí. O sea que en el lado arterial usted está perdiendo agua hacia los tejidos, está transportando agua hacia los tejidos, esto es más bien por la diferencia en presión. Y aquí en el lado venoso, como la presión es mayor, el drive es mayor para reabsorber, pues entonces se tiende a reabsorber agua. ¿Ok? Así que normalmente usted tiene en el lado arterial una diferencia de 33, tiene unas fuerzas que están sumándole 33 milímetros de mercurio para sacar agua del vaso sanguíneo. Aquí no estamos tomando en consideración que dentro de los vasos hay unas proteínas que no son capaces en salud, no deberían ser capaces de escaparse por el capilar.
Son unas proteínas que tienen una dimensión bastante grande, tienen una carga negativa y normalmente no pueden salirse de aquí por el capilar. Así que eso se llama la presión oncótica o presión osmótica y se mantiene estable de un lado al otro lado. Y es la fuerza que contribuye a que usted pueda reabsorber agua en la parte venosa. ¿Okay? Así que normalmente en el lado de la arteriola usted va a tener una fuerza de filtración mayor y en el lado venoso tiene una fuerza de reabsorción mayor. Pero si usted se fija, la diferencia de aquí es, aquí hay 13 milímetros de mercurio y aquí hay solamente 7. O sea que usted compara una con la otra, siempre va a haber una diferencia de 6. Esos 6 milímetros de mercurio representan el agua que se queda en el tejido. Y usted la tiene que retornar a la circulación porque si no el tejido se va a hinchar. Así que quien recoge esa agua son los vasos linfáticos que están por aquí, que no dibujamos, pero que son el sistema abierto que recoge entonces el agua adicional que no puede ser reabsorbida por el lado venoso. Si esos linfáticos no están ahí, pues entonces usted va a tener edema. Hay variaciones a esto. En el glomérulo, por ejemplo, usted va a estar filtrando solamente. En el alveolo, usted está básicamente absorbiendo, porque no queremos ningún agua en el tejido intersticial. Así que en estos dos sitios las camas capilares están modificadas para filtrar en el glomérulo y para reabsorber en el alveolo. Cuando hay actividad, o sea, actividad muscular, ejercicio o alguna lesión, eso va a aumentar la filtración. Por eso es que si usted se lesiona la rodilla, por ejemplo, y aumenta el flujo sanguíneo ahí, pues se filtra más fluido y entonces usted empieza a acumularlo en la rodilla. No es el único sitio, pero es el donde la mayor parte de la gente se da cuenta porque no tiene mucho lugar para donde irse. Así que eso es lo que está ocurriendo a nivel de... Estas son las fuerzas que están a cargo de filtrar y o reabsorber en los diferentes extremos del capilar. Y aquí les explican la presentación, les habla un poquito sobre cada una de esas fuerzas. La presión hidrostática se refiere a la presión de la sangre, la presión osmótica que se refiere a las proteínas, específicamente a la albúmina en la sangre, también se le llama oncótica, y entonces pues normalmente los capilares van a reabsorber un 85% del fluido que filtran. El otro 15%, aquellos 6 milímetros de los que hablé hace un minutito, se absorben por el sistema linfático y se retornan a la sangre porque eventualmente esos vasos linfáticos vacían en la vena cava. Así que esto es lo que está ocurriendo en el capilar. Las fuerzas de filtración y o reabsorción que ocurren en el extremo arteriol, la arteriola, versus el extremo venoso del capilar. Como les estaba mencionando, pues en los riñones no hay reabsorción y en los capilares de los alveolos se absorbe completamente porque no queremos agua en esos espacios. Edema es la acumulación de fluido en exceso en un tejido y ocurre cuando la filtración está ocurriendo más rápidamente de lo que es absorbido. Así que puede ser porque usted está filtrando más y esto puede ocurrir cuando hay fallo renal, se ha liberado histamina. Cuando la persona envejece también ocurre esta condición de que se filtra más rápidamente en el capilar, o puede deberse a que usted no está devolviendo, el retorno venoso es pobre. También puede deberse a las tres causas, ¿verdad? La segunda causa sería que la absorción del capilar ha sido reducida. Esto puede deberse a que usted tenga poca proteína en su sangre, puede deberse a un daño en el riñón, que entonces causa hipoproteinemia, a una deficiencia de proteína. Fíjense que casi todas las causas son falta de proteína, que entonces le está quitando la fuerza aquí que lo ayuda a reabsorber. ¿Okay? También la tercera causa sería que el drenaje linfático esté obstruido.
ya sea porque se removieron los nódulos linfáticos o los vasos linfáticos que se pueden remover con los nódulos. Cuando hay edema, pues entonces hay un impairment, ¿verdad? No está siendo eficiente el delivery de oxígeno ni tampoco el remover los desechos. Si hay edema pulmonar, usted se puede sofocar porque no puede intercambiar gases. Si hay edema cerebral, pues uno de los primeros síntomas es dolor de cabeza, náusea, convulsiones y puede llegar al coma. Y si hay un edema severo del cuerpo entero, puede causar un shock circulatorio, porque eso causa que haya un volumen sanguíneo reducido, porque ese volumen se ha ido fuera del compartimiento cardiovascular y entonces la presión sanguínea va a bajar. En cuanto a cómo se retorna la sangre al corazón, pues habíamos mencionado en el laboratorio que la presión sanguínea pues es más fuerte en la parte arterial, así que las vénulas en realidad pues van a tener una presión venosa bastante bajita, de 5 milímetros de mercurio. La gravedad no lo está ayudando tampoco porque como somos bípedos, pues la mayoría de la sangre del cuerpo, de la cabeza y cuello no hay problema, pero del cuerpo usted tiene que ayudarse con unos cuantos mecanismos, incluyendo esta bomba esqueletal en las extremidades. Así que los músculos que según se van contrayendo, pues van apretando esas venas, retornando la sangre a el corazón. Cuando el músculo deja de contraerse, pues entonces esa sangre intenta retornar, pero recuerde que en las venas de mediano calibre y en las más grandes tiene válvulas que contrarrestan un poco ese problema. También existe la bomba torácica o respiratoria, donde usted cuando inhala crea una presión negativa en la caja torácica y eso ayuda a que esa presión venosa central aumente. Así que cuando usted inhala, pues la sangre está fluyendo un poquito más rápido. Además, hay un pequeño efecto de succión cardíaca porque cuando los espacios atriales se expanden durante la diástole, eso ayuda a que la sangre retorne, al retorno venoso hacia los atrios. Sí, aquí volvemos al diagrama del skeletal muscle pump. El ejercicio va a aumentar el retorno venoso en varias formas, pues el corazón está latiendo más rápidamente, esto aumenta el cardiac output y la presión sanguínea, los vasos de los músculos y de los corazón y de los pulmones se dilatan y eso aumenta el flujo, aumenta la tasa respiratoria, así que la bomba respiratoria también está trabajando más eficientemente y la bomba musculoesqueletal también está trabajando más eficientemente. Cuando usted está inactivo, pues ocurre lo que se llama venous pooling. La fuerza no es suficiente para forzar la sangre en contra de la gravedad. Y entonces, por ejemplo, pilotos que van a estar sometidos a una fuerza G mayor que la que tenemos aquí en la Tierra, tienen que estar utilizando pues unos suits especiales que tengan presión, que generen presión. Y hay shock circulatorio que se define como cualquier estado en donde el output cardíaco, el cardiac output, es insuficiente para que pueda llenar las necesidades que tiene el cuerpo, las necesidades metabólicas del cuerpo. Eso lo puede llevar al cardiogenic shock. Se puede deber a un cardiogenic shock cuando el corazón no está bombeando adecuadamente o a que el cardiac output está más lento, más bajito, porque está retornando muy poca sangre al corazón, porque usted ha perdido sangre, por ejemplo. Aquí están las tres formas principales de ese circulatory shock. Tiene el más común, que es cuando se pierde mucha sangre, ya sea por quemaduras, deshidratación o trauma. Puede haber una obstrucción al venous return, por ejemplo, un tumor o un aneurisma que esté comprimiendo una vena. O puede haber vascular shock, donde usted está por largos periodos de tiempo de pie, sentado, y entonces causa una vasodilatación de muchos vasos a la vez. Y esto puede hacer que usted se desmaye. También existe el neurogenic shock,
que es donde se ha perdido el tono vasomuscular, vasomotor, todos los vasos se dilatan a la vez, puede causar, puede ser causado por un shock emocional. Por ejemplo, hay personas que cuando se van a los laboratorios clínicos a sacarse sangre, se desmayan, aunque no vean la sangre. Y ese vasovagal syndrome es un tipo de neurogenic shock. Puede también deberse, ¿verdad?, a un daño en el tallo cerebral, pero mucho más comúnmente tiene que ver con esto. Un shock séptico donde hay toxinas que han sido liberadas por bacterias que hacen que los vasos se dilaten inadecuadamente, aumenta la permeabilidad capilar, entonces se pierden todo el agua, los fluidos del compartimiento vascular. O shock anafiláctico, donde hay una reacción inmune severa, se libera histamina, eso causa una vasodilatación generalizada y la permeabilidad de los capilares también aumenta, por lo tanto, pues una vez más está perdiendo agua del compartimiento vascular. Usted puede, hay varias respuestas a este shock circulatorio, usted puede compensar porque hay varios mecanismos homeostáticos que pueden llevar a que usted se recupere. Por ejemplo, si usted se desmaya, pues déjelo así, déjelo acostado, asegúrese que está respirando, que no tiene obstrucciones en la respiratoria, pero déjelo tranquilo que se recupere. Puede haber un shock descompensado, en este caso pues ya tenemos una emergencia médica y porque puede llevar a un círculo vicioso de feedback positivo. Entonces esto va a causar daño a los tejidos que más rápidamente necesitan el oxígeno, que van a ser cardíacos y cerebrales, pero eventualmente a todos los tejidos. Ok, de ahora en adelante, de esta plantilla 59 en adelante, todo esto es la anatomía de vasos sanguíneos. Todo esto fue lo que discutimos en laboratorio, exceptuando, ¿verdad?, que aquí hay diagramas y discusión de venas que no las discutimos. Sí hay una discusión sobre el silent killer, que es la hipertensión, y eso pues se lo dejo a ustedes que lo lean, pero recuerden que esta parte de las venas no se va a examinar y que las arterias se examinan en laboratorio. O sea que el material de la clase, del quiz de la clase, llega hasta aquí, hasta el shock, como las respuestas al shock circulatorio. Así que ya terminamos con el material de los vasos sanguíneos. Espero que la guía de estudios los ayude.